otro tema también muy actual, Pablo, ¿eh? Hablabas recién de las vacaciones, esta Semana Santa, de algunos números. Vamos a seguir hablando de más números ahora. Sí, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva del consumo. Viste que siempre nos indicaron que en la Argentina la reactivación real, cuando hablamos de reactivación económica, lo planteamos a través del consumo. Porque la economía argentina depende en gran medida del consumo interno. Después hay un esquema que está ligado con las exportaciones, pero sabemos las dificultades de ganar espacios en el mundo y lo que implica para la Argentina los dólares. Pero esa es la medida, ¿no? Si se reactiva el comercio del barrio, el local comercial de venta de ropa en la esquina, si vamos al centro y vemos a la gente con bolsas, si vamos al súper y hay largas filas en los changuitos. Bueno, cuando todo esto se vislumbra, decimos, bueno, realmente hay una reactivación económica. Esa es la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la Argentina? Hay en lo macroeconómico números que parecen ser alentadores, una suba en la industria, en las ventas de cereales a partir de los precios internacionales, en lo que tiene que ver con el campo, una suba en la construcción. Ahora la economía de una enorme mayoría de argentinos sigue estando muy condicionada. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo está muy alicaído, está muy debilitado y esto hace que haya poco consumo. ¿Viste? Recién charlábamos, ¿no? De lo que pasa hablando de las desigualdades, ¿no? De las profundas desigualdades, claro. Hablábamos de lo que sucedió el fin de semana largo, o de lo que está sucediendo con el turismo, ¿no? Que hay un 20% de argentinos que pueden disfrutar de ese derecho de las vacaciones y una enorme mayoría que no puede. ¿Por qué? Porque no llega a fin de mes, porque tiene que ver qué hace con si puede comprar la carne, si puede comprar los fideos, que trata si va a poder pagar las de tarifas. Sobrevivir y de llegar a principio de mes como puede. Absolutamente. Y esto está relacionado con la inflación y con la pérdida de salario. Claro. Hay una inflación que no da tregua, que este año podría alcanzar el 60%, y por el otro, una pérdida del salario sostenida, sobre todo cuando uno la hace equivalente en dólares. Bueno, ahí es un desplome total. Y también en la pérdida del poder adquisitivo hay mucha desigualdad. Ni hablar de los sectores informales, que vienen absolutamente golpeados y muy por detrás de la inflación. Los sectores privados están por debajo, salvo algunas excepciones, pero en general vienen por debajo. Los sectores públicos que apenas están como buscando igualar esas características. Pero cuando observamos el escenario más amplio, decimos, bueno, sin consumo, sin la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder al consumo, los sectores más vulnerables, los laburantes, el emprendedor, el propietario del comercio, bueno, estamos vislumbrando que hay una economía que está siendo muy inequitativa. Pero vamos a ver los números, Dale. Vamos a ver el detalle de este informe que permite revelar lo que está pasando, ¿no? Por la caída de los salarios, el consumo privado pierde peso como motor del crecimiento. En el 2021 representó un 61,8% del PBI. Fíjense ustedes lo importante que es el consumo interno para la economía argentina. En el 2021 representó el 61% del PBI. Una incidencia similar a la mega devaluación que había tenido en el 2001. Miren con cómo nos estamos comparando, ¿no? La crisis del 2001. La recuperación de la economía, que trepó un 10,9% en el 2021, no estuvo impulsada por el consumo privado, que este es el eje central, ¿no? No es que la economía está creciendo porque podemos comprar más, no. Por el contrario, el peso del consumo en el PBI está en los niveles de la crisis del 2002. Miren ustedes, estamos en niveles de consumo similares al 2002. El consumo privado es el principal componente del PBI argentino. En el 2001 se ubicaba, lo decíamos, en el 68,9 y se desplomó al 2002 al 61,9. Miren la crisis, ¿no? Peor crisis en la historia de la Argentina. Bajó del 68,9 del PBI al... volvemos a la trama para que lo podamos hacer referencia. Decíamos, bajó del 68,9 del PBI en el 2001 al 61 en el 2002, ¿no? No había plata para comprar, no había poder adquisitivo. Entre el 2003 y el 2018 fue creciendo, pese a que hubo años con alguna caída, ¿no? Y llegamos en 2018 al 69,5 del PBI. Casi el 70% de lo que se generaba como Producto Bruto Interno dependía de que hubiese un consumo, ¿no? Un consumo interno. Pero desde el 2018 volvió a caer, pero fíjense ustedes cómo ha caído, ¿no?
cayó casi 8 puntos. ¿No? Volvimos a los niveles 2001, claro, al 61,8%. Y esto tiene que ver en gran parte con la situación salarial. No alcanza la plata, ¿no? La plata que antes te alcanzaba para comprar la ropa, para comprar las zapatillas, para cambiarle algo al auto que se te había roto, para ir a tomar un café, ya no te alcanza. No te alcanza. Ese es el dilema. Y los argentinos están gastando cada vez más plata en poder comprar los alimentos, como una cuestión básica, ¿no? Los salarios reales cayeron 2,3 promedio en el 2021. Sí. Hablamos de promedio porque hay algunos que le ganan a la inflación y muchísimos que pierden mucho más, ¿no? Esto tiene que ver con el sector privado. ¿Qué pasa con los informales? Mirá vos. Perdieron un 7,1% frente a la inflación. Es una locura. Cuando hablamos del trabajador informal, hablamos del que está en negro, de aquel que hace una changa, de aquel que vive del día, de muchos emprendedores. Y es un gran porcentaje. Es que eso, bueno, tenés casi un tercio de la población en ese contexto, ¿no? 7,1% perdieron. Es una realidad cada vez más conflictiva porque es trabajar más y que no te alcance. Es buscarle la vuelta con alguna changa y saber que no vas a llegar a fin de mes. Bueno, ese es otro de los datos de por qué viene cayendo el consumo. La caída en los salarios también impactó en la distribución regresiva del ingreso, que comenzó en 2018, ¿no? La participación, fíjate, este dato es muy interesante. ¿Cuál es la participación de los asalariados en los ingresos que tiene la Argentina, ¿no? En la totalidad de los ingresos? En el 2017 los trabajadores, los asalariados participaban en un 51,8% de esos ingresos. Bien. Mirá vos en el 2021, 43,1%. Los asalariados, los trabajadores dejaron de participar en esos ingresos. Y por el contrario, los empresarios pasaron de ganar un 46,4% que ganaban el 17% de esos ingresos. ¿Cuánto tomaban de esos ingresos los empresarios en el 2017? 46,4%. ¿Cuánto tomaban en el 2021? 54,3%. Acá también hay una enorme desigualdad. Cuando nosotros decimos los empresarios, no es que todos los empresarios ganaron. Pero hubo sectores concentrados que ganaron muchísimo, por ejemplo, las alimenticias, ¿no? En el 2021 los asalariados registrados pudieron ganarle a la inflación el año pasado. Los registrados, insisto, los trabajadores en blanco, pese a que el IPC cerró en 50,9. Usted me dirá, bueno, yo no le gané, estoy en blanco. Sí, porque esto es un promedio. Claro. Hay algunos que pudieron ganar 3 o 4 puntos arriba y otros que no. En el cuarto trimestre del 2021 los salarios cerraron 2 puntos por encima del 2020. Pero insistimos también, ¿no? Se perdieron en los últimos 4 años casi 14 puntos. Ganar 2. No es nada. No es nada. Ni siquiera te acercás. Ni siquiera te acercás, ¿no? Por eso decimos, hay un sector muy concentrado de la población que se está quedando con gran parte de los réditos que está generando la Argentina. ¿Por qué? Porque son formadores de precios, porque pueden pensar sus economías en dólares, del mismo modo que hay un 20% solamente que puede vacacionar. Es la enorme desigualdad que hoy tiene la Argentina. La inflación, que es, bueno, es una transferencia millonaria de recursos, sectores que no pueden fijar precios, que tienen salarios fijos, a aquellos que sí tienen esa capacidad de hacerlo. Y eso provoca que haya una pérdida del poder adquisitivo. ¿Y qué sucede? A ver, se lo decimos en términos llanos. No podés comprar, ¿no? Tenés menos capacidad de compra, vas al súper, compras menos, buscas una segunda, tercera marca. Sí, te limitás a comprar lo básico, además. Te limitás a comprar lo básico, vas a comprar la ropa de los chicos y ibas a comprar zapatillas para los dos, bueno, pasale vos la zapatilla al otro. Sí, o lo más barato, buscas mucho más el precio y claro. Es la plata que no alcanza y cuando no te alcanza compras menos, ¿no? Esa es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y qué sucede cuando compras menos? Bueno, van perdiendo todos. Todo. Pierde el comercio, pierde el mayorista que le distribuía a ese comercio. Todos van perdiendo, salvo aquellos que pueden ir adelantándose al contexto inflacionario, que pueden definir un mercado porque son fijadores de precio. Bueno, este es el complejo escenario de la economía argentina hoy. Muchas gracias. A ustedes.